estás? Si no me conoces, mi nombre es Janet y soy de la Ciudad de México. Estoy aquí para invitarte a hacer un poquito de conciencia para que te quedes en casa. El día 24 de marzo pasamos a la fase 2 de lo que se está suscitando en el país, y no solo en el país, sino en todo el mundo, por lo cual debemos de mantener ciertas medidas de seguridad que yo sé que ya las has escuchado, como es el lavado de manos, el no tocar nuestra cara, especialmente ojos, nariz y boca, el mantener la sana distancia. Y yo sé que en este punto tú podrías o no creer lo que está pasando. Podrías creer que esto solo es una cortina de humo, y créeme que te entiendo perfectamente, pero creas o no lo que está pasando, debemos de tomar ciertas medidas de seguridad, porque en sí el problema no es como tal el virus, el problema son las acciones que nosotros como personas tenemos, por lo cual es necesario mantener una buena higiene. Te invito a que recapacites, y si tú crees o no lo que está pasando, aún así te cuides, y no solo es por ti, sino porque a tu alrededor está tu familia, tus hermanos, tus hijos, tu pareja, incluso tus amigos, en general, por todas aquellas personas que te aman y que tú amas, porque como te decía, el problema no es el virus, son nuestras acciones, porque uno no cree hasta que las cosas no le pasan, pero es mejor prevenir que lamentar, ¿o no? Actualmente está restringido estar en lugares públicos con mucha gente. Están cerrados los parques, los cines, incluso hay restaurantes donde ya no puedes comer en el lugar, sino que solo están vendiendo comida para llevar. Hasta el momento se nos ha dicho que el uso de cubrebocas no es necesario, pero yo pienso, y no sé si tú lo veas igual, pero si tú puedes usar un cubrebocas, hazlo. Yo te invito a que si lo hagas. ¿Por qué? Porque tal vez yo ya traigo el virus y al momento de estornudar, toser o incluso hablar contigo, podría yo sacar el virus de mi cuerpo y contagiarte. Incluso al saludar de mano, el virus se pasa a tu cuerpo y tú en cualquier momento del día ya te tocaste la cara, tocaste tu celular, te lo llevaste a la cara, hablaste con él. Entonces, el virus como tal puede irse transportando. Yo no sé en realidad, pero es lo que han dicho. Entonces yo creo que si tú usas el cubrebocas, al momento que una persona tose, estornuda, si tú traes el cubrebocas, podría impedir el paso del virus y podrías tener un poco de menor probabilidad de contagiarte, por lo que te pido que si lo uses y que no te dé pena utilizarlo. Al final de cuentas estás cuidando de tu salud y de tu seguridad. También recuerda que si tienes la oportunidad de traer un cubrebocas, no es para que lo traigas en la mochila o en la bolsa o en el saco, es para que lo traigas puesto. Recuerda cubrir siempre boca y nariz. ¿Por qué? Porque las partículas podrían entrar por nuestra nariz y no solo por nuestra boca. Y bueno, si aún así no estás dispuesto a utilizar las medidas de seguridad, como es el lavado de manos constante, como es el cubrebocas, como es la sana distancia, al menos te pido que respetes un poco a la gente que sí lo quiere realizar. ¿Por qué lo digo? Yo el día de ayer visité un súper y la mayoría de la gente no traía cubrebocas. Solo contadas éramos las personas que entramos con nuestro cubrebocas a la tienda. Pero es triste que la gente se te quede mirando solo por traer el cubrebocas. Te ven, se ríen, cuchichean y es obvio que están hablando de ti. ¿Por qué? Porque hasta eso la gente no es discreta. Es muy obvia. A mí, en lo personal, no me importa si la gente habla de mí, porque al final de cuentas yo estoy viendo por mi seguridad y por la de mi familia. Pero por esas acciones, mucha gente le da pena y se lo quita. Entonces yo te invito a que si a ti no te importa,
de menos no critiques a la gente. Estaba ya en la caja y justamente la persona que venía atrás de mí era un hombre aproximadamente entre 30 y 40 años, y estaba hablando, literal, gritando para que lo escucháramos, que al final de cuentas nos íbamos a morir. Es lamentable escuchar ese tipo de pensamientos de la gente. Y sabes, es mejor dejar que esa gente hable lo que quiera, porque al final de cuentas, si uno los toma en cuenta, solo va a molestarse. Pero ese es mi consejo que te doy. Hoy espero que tú recapacites, que te cuides y que estés en casa. ¿Sabes? Fui al súper y en días anteriores se había encontrado un poco de escasez en algunos productos y en cierta tienda. El día de ayer fui a otro súper y encontré totalmente todo lleno, porque en ciertos productos hasta les pusieron el límite de artículos que te podías llevar, y eso está bien, porque al final de cuentas tenemos que pensar que no toda la gente está adquiriendo el producto, y que si nosotros vamos adquiriendo cierta cantidad y al final el producto va a seguir en la tienda y no va a haber una escasez y no vamos a entrar en pánico. Entonces ahora sí, yo solo te invito a que te cuides, a que tomes las medidas de seguridad. Yo sé que tal vez no puedes quedarte en casa porque estás trabajando y porque en tu trabajo no te han dado esa opción de estar trabajando desde casa. También, si tienes hijos, es momento de que estén en casa. No es tiempo de que estén jugando en las calles. Es tiempo de cuidarnos. Y con esto no te quiero decir que te aísles del mundo, que te quedes guardado en una burbuja. No. Tenemos que salir, sí, a trabajar por productos alimenticios. Pero eso no indica que vamos a salir de vacaciones, que vamos a salir a reunirnos con nuestros amigos, que vamos a ir a hacer una reunión por un cumpleaños. No, hay tiempo para todo. Ahorita es tiempo de cuidarnos, de pasar tiempo con la familia y, ¿por qué no?, de tomarnos un descanso. No solo para ti, sino para el mundo. Y bueno, eso es todo por este video. Yo solo te quiero desear que te cuides mucho y que tengas muchas bendiciones para ti y tu familia. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!